Hola locos, hoy toca analizar una cámara térmica para el móvil, la Topdon TC001. Las cámaras térmicas siempre han estado reservadas para el mundo profesional y han sido muy caras, sobre todo cuanta más resolución tienen. Incluso algunas llegan a costar varios miles de euros. En el canal hemos utilizado cámaras térmicas de tipo do-it-yourself con resoluciones muy bajitas y de precio contenido, pero en realidad no tenía sentido gastar mucho dinero para hacer sensores do-it-yourself de presencia. Y ya os adelanto que no soy ningún experto en cámaras térmicas, así que las últimas semanas he tenido que hacer un curso avanzado para entender todo este mundo, saber qué había que mirar y qué no, y contra qué podía comparar este modelo. Y sobre todo, quedaros por el vídeo porque tenemos sorteo. He descubierto que este tipo de cámaras tienen muchos más usos de los que me podía imaginar antes de tener una. En electrónica, por ejemplo, para ver el comportamiento y buscar fallos en circuitos. En electricidad, para ver el calor de cuadros, cables, ver cómo se comportan y detectar posibles, por ejemplo, uniones débiles o cables que no estén bien dimensionados. Para detectar por dónde pasan tuberías de agua caliente, sobre todo las de la calefacción que pasan por el suelo antes de hacer cualquier tipo de obra o cualquier tipo de agujero. También lo podemos ver en las paredes. Algo muy interesante desde el punto de vista de eficiencia energética y es detectar fugas de calor en casa. A nivel profesional también se utiliza mucho para el diagnóstico de maquinaria y vehículos. Y es que incluso con este modelo podemos grabar vídeos con una resolución y un frame rate muy bueno y por supuesto hacer fotos. Lo primero que tengo que decir es que me encanta cómo viene la cámara. Se nota que es un producto fabricado con calidad y que está cuidado. Y vais a entender por qué digo esto. La caja es una caja normal y corriente, ¿vale? No esperéis nada del otro mundo. Un pequeño manual con las instrucciones básicas para descargarnos la aplicación en Google Play. Pero lo interesante viene ya una vez que sacamos el dispositivo de la caja. Viene en una funda que está muy bien, sobre todo para el transporte, para que no se lleve ningún golpe, bien protegido. Es una funda bastante rígida. Y si lo abrimos, nos vamos a encontrar el dispositivo muy protegido. Como podéis ver, aquí está la cámara térmica, está protegido para que no se lleve ningún golpe. También nos viene un cable muy interesante cómo lo han hecho. Este es el cable para poder conectar al ordenador como extensor para el móvil. Aquí se conectaría a la cámara y si os dais cuenta directamente en el propio cable nos han puesto el conector tipo macho USB-C y el conversor para un puerto USB-A, lo cual se agradece mucho para no tener que comprar otro conector más. Viene en el cablecito, está muy bien y se agradece. Y también nos viene pues una pequeña gamuza para poder limpiar la lente. Y además, a diferencia de otros productos, sobre todo para los que llevamos gafas, os tengo que decir que desde luego parece de buena calidad. Es una tontería, pero oye, es otra cosa que se agradece. Con respecto a la cámara, como podéis ver, está fabricada en cuerpo de aluminio. Tiene un puerto USB-C más alargado de lo habitual, lo cual se agradece mucho. Y vais a entender por qué. Si utilizamos un móvil con funda, muchas veces ocurre que la funda no nos permite conectar los dispositivos de este tipo. Al ser más largo, entra sin ningún problema y no nos obliga a tener que quitar la funda. Oye, está bien pensado. Como podéis ver, ocupa el ancho habitual de un móvil, así que siendo un poquito más grande que su competencia, pues no molesta. Pesa unos 30 gramos, o sea, es que en la mano no molesta para nada y no le añade peso al móvil. Y lo único que tenemos aquí es la óptica. No tiene nada más, tiene un LED por aquí que se enciende cuando está enchufado y ya está. Las specs, básicamente pues el nombre del fabricante, modelo y poquito más. No tiene nada más de lo que preocuparnos, ni botones, ni nada que se pueda estropear. Y además me parece bonito, me parece que tiene un diseño bonito y cuidado. Está claro que este tipo de dispositivos están muy orientados a un uso profesional o para realmente entusiastas del do-it-yourself, pero desde luego con un precio de 200 y pico euros es más asequible de lo que podíamos imaginar hace no muchos meses. Veamos sus especificaciones principales. Y si te puedo pedir un favor, dale un like al vídeo, así ayudas a que se posicione mucho mejor.
En el caso de esta versión, la TC001 es una versión con conector USB-C válida para Android y para Windows. En camino se supone que viene la versión para iPhone. Tiene una resolución en su óptica de 256 x 192, que supera su competencia directa, el Flip One Pro y la SICK Compact. Y está al mismo nivel que modelos como el P2 de Infiray, pero siendo más barata que estos modelos que os acabo de comentar. Tiene un frame rate de 25 Hz, lo cual es un número muy exagerado para este tipo de cámaras. Permite grabar vídeo con una fluidez perfecta. Y además aquí tiene un punto de mejora con respecto a la competencia que suele estar limitada a 9 Hz por regulaciones del mercado americano. Como este dispositivo viene desde el otro lado, desde la parte asiática, no está sujeta a estas limitaciones y por lo tanto podemos disfrutar de un dispositivo que supera en mucho la resolución de refresco de otras marcas y modelos. No tiene una batería integrada y se alimenta directamente desde el ordenador o desde el móvil, pero tiene un consumo muy bajito del entorno de los 0,25 a 0,30 vatios. Con respecto al rango de temperaturas que puede medir, es súper amplio, desde menos 20 grados hasta 550 grados Celsius, lo cual es pues un rango muy amplio y al nivel de todas las cámaras de este segmento de precios y de segmentos superiores. Y con respecto a la fiabilidad de los datos, el fabricante nos asegura que vamos a tener más o menos 2 grados como máximo o un 2% de fiabilidad de la información, lo cual, por lo que he investigado, también está muy bien. Se enchufa directamente al móvil o a través del cable que trae al ordenador. Esto nos permite trabajar directamente con el dispositivo para hacer cualquier tipo de medición y si lo ponemos en un trípode, pues también poderlo dejar quieto midiendo cualquier tipo de circuito o aparato. Y ahora quiero que veáis algunos casos de uso de las pruebas que estaba haciendo con el dispositivo, porque merece bastante la pena las cosas que se pueden descubrir a simple vista con él. Lo podemos utilizar para ver cualquier tipo de pérdida de calor en casa. Por ejemplo, en este caso tenemos una bomba de calor que está calentando la casa. Podemos ver la distribución de calor, por ejemplo, un radiador que también está encendido, y si ahora nos vamos a la ventana más cercana, vamos a ver rápidamente las pérdidas de calor que tenemos, como es muy habitual, en los extremos de la ventana, justo en las uniones. Ahí es donde, y ahí estoy yo, ahí es donde podemos ver si tenemos fugas de casa o por dónde se mueve el calor a través de la casa. En dispositivos electrónicos también vamos a poder ver el calentamiento, muy interesante. Y aquí quiero que veáis otra imagen muy interesante. Esta es la distribución de calor de las tuberías de la calefacción. Ahí tenemos el distribuidor en la pared y si nos fijamos, lo que estamos viendo es el suelo y básicamente es por dónde van las tuberías de agua caliente. Y esto está muy bien, por ejemplo, si tenemos que hacer cualquier tipo de obra, taladro, lo que sea, para asegurarnos de no picar una tubería. Y la verdad es que se ve muy bien el contraste de temperaturas. Y aquí os enseño mi inversor fotovoltaico. Primera hora de la mañana, pero ya se ve por dónde se calienta. Y esto nos va a ayudar mucho a detectar problemas de sobrecalentamiento de dispositivos. En este caso esto es el inversor, pero también podemos ver la batería. Y en la batería vamos a poder ver lo mismo, vamos a poder ver por dónde están los problemas de temperatura y si hay cualquier problema de cableado, también vamos a detectar el problema en el propio cable, si hay cualquier problema de recalentamiento, por supuesto. Que espero que no. Pero es que lo mismo vamos a poder hacer con cualquier tipo de circuito. Y quiero que veáis una cosa curiosa. Este es mi cuadro principal cuando el coche está cargando a 32 amperios. Ahí vemos cómo el sobretensiones que está a la entrada B de la acometida es el que más se calienta, pero fácilmente en el vídeo vamos a poder ver cuál es el automático del circuito del coche. Creo que no queda duda si miramos. Vemos las temperaturas y en el momento en el que bajamos ahí vemos que ese es el que más se calienta de todos, ese es el del coche. Aún así no tiene mucha temperatura, pero esto nos permitiría ver cualquier problema de sobrecalentamiento. Me parece algo imprescindible para gente que se dedique a este tipo de cosas. Yo creo que es que además nos puede salvar de un problema e incluso de un incendio. Y creo que no os hace falta que os diga qué es eso. Vaya imagen más curiosa, Trufo. Incluso nos permite ver huellas térmicas de cosas que hayan pasado. El perro ya no está ahí, ahora está aquí. Pero como ha estado tumbado aquí le seguimos viendo.
Mira, os enseño una cosa curiosa. Esta es la puerta de casa. Y le está dando el sol de pleno. Así que por ahí vemos por dónde entra el calor y por dónde se escapa el frío. Bueno, pues vamos a ver el funcionamiento de la aplicación, que es posiblemente lo más interesante para una cámara de este tipo. Simplemente vamos a conectar la cámara al móvil, ya sea directamente o a través del cable. Vamos a descargarnos la aplicación TC001 del Play Store, TopDown TC001, completamente gratuita, y nos vamos a encontrar con todas estas opciones. La primera opción es la más sencilla. Básicamente, el funcionamiento estándar, la cámara térmica. Nos va a pintar la temperatura más alta y la más baja, y va a ir reajustando la tonalidad para siempre marcarnos los tonos más rojizos para la temperatura más alta en cada momento y los azules en este caso para la más baja. Pero sinceramente tiene opciones bastante interesantes. Lo primero es que podemos hacer fotos en cualquier momento y también podemos grabar un vídeo sin ningún problema. Y además es muy fluido. Como habéis visto, en la imagen nos está representando la temperatura más alta y más baja de todo el recuadro, pero tenemos otras opciones. Podemos trazar una línea y que busque la temperatura más alta y más baja sobre esta línea. También podemos hacerlo sobre un rectángulo y solo lo va a hacer en el interior del rectángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo la mano por aquí, si os dais cuenta, no mide la temperatura porque no está dentro del rectángulo. O podemos hacerlo de la imagen completa. ¿Qué más cosas tenemos? Podemos ajustar los colores que va a utilizar para el funcionamiento y la visualización y la grabación. Esto es más un tema de personalización que otra cosa, pero puede ser útil en algunos ambientes. Tenemos configuración para poder girar si queremos grabar para dejar un vídeo en horizontal, por ejemplo. Podemos ajustar el nivel de detalle, el nivel de contraste y tenemos una funcionalidad llamada imagen sobre imagen, PIP. Sinceramente el problema es que no tiene, o yo no le veo mucho sentido, y os voy a explicar por qué. Yo pongo la mano aquí, veis que aquí está la imagen del móvil o la cámara del móvil, pero el problema es que la cámara térmica está aquí. Por lo tanto, desde luego, de forma cercana, es muy difícil que nos sirva. Que se agradece que lo pongan porque es una funcionalidad más, pero no es lo más útil del mundo. Y por último, tenemos la opción de configurar el rango de trabajo de temperaturas. Temperatura normal de menos 20 a 150 o para muy altas temperaturas de 150 a 550 lo cambiaríamos y así podríamos tener mejor nivel de precisión de detalle. Por último, en la configuración vamos a poder cambiar si queremos ver los grados en Celsius o en Fahrenheit y pocas configuraciones más. La verdad es que la cámara es sencilla de utilizar, no requiere ningún máster y se agradece mucho. No sé si estáis escuchando en el vídeo que se oye como un clic cada 2×3. Simplemente es la cámara que se está reajustando, se está recalibrando, ¿vale? Es normal en el funcionamiento, lo vais a ir escuchando cuando utilicéis la cámara, no tiene ningún problema, es el comportamiento habitual y no afecta, por supuesto, para nada al uso. Ahora vamos a hacer la prueba con el software para Windows. Entramos en la página web de TopDown, vamos a ir al modelo, al TC001 y a buscar en la parte de descargas el software para Windows. No es compatible con Mac. Vamos a esperar a que se descargue y lo vamos a instalar. Es el típico asistente de siguiente, así que no tiene pérdida alguna. Vamos a utilizar el cable extensor, que va a ser lo más sencillo. Como veis, se conecta y en este caso lo voy a enganchar a un hub USB de toda la vida. Esto lo tenéis que hacer una vez que ya habéis instalado el software para que reconozca bien los drivers, sobre todo la primera vez. El software tiene un funcionamiento muy sencillo, muy parecido al de la aplicación móvil, pero sí que os tengo que decir que es bastante más sencillo, tiene menos funciones. De hecho, no reconoce las temperaturas en todo el recuadro, sino que tenemos que seleccionar áreas, líneas o rectángulos donde queremos que pueda medir la temperatura. Es un poquito el funcionamiento de la aplicación móvil, pero es lo que os digo, es un poquito menos sofisticado. Igualmente os va a funcionar bien, os va a permitir ver gráficas y ver temperaturas, y si lo queréis utilizar desde un portátil, por ejemplo, es también muy cómodo.
Como os he comentado antes, vamos a hacer un sorteo junto al fabricante. En la descripción del vídeo os dejo toda la información para que sepáis cómo participar. Así que vamos con las conclusiones. Lo primero es que se agradece que cada vez haya más dispositivos que van bajando de precio mientras suben de specs y que por lo tanto, aunque siga siendo un dispositivo, bueno, pues caro, porque las cámaras térmicas no son baratas, pues ya no hablamos de 1000 euros, sino que hablamos de dispositivos que están en los 200 y mucho, este está cerca de los 300 euros. Me ha sorprendido muchísimo el funcionamiento, sobre todo la fluidez en los vídeos. Pensé que sería bastante más torpe y la verdad es que los vídeos quedan con una nitidez y un funcionamiento, bueno, pues que la verdad es que da gusto verlos después. De mi curso acelerado de las últimas semanas he aprendido que hay specs que no tiene, como por ejemplo el focus manual, pero que es normal porque solo suelen tener dispositivos que valen más de 1000 euros. Así que en realidad no se lo puedo achacar, dado que no es el mismo rango de precios. Así que si realmente estáis buscando o os puede interesar un dispositivo de este tipo, pues la verdad es que merece mucho la pena. Ya os digo que no soy experto, no os puedo decir si es el mejor modelo en este rango de precios o no, pero desde luego a mí me ha funcionado muy bien, la he utilizado bastante, la estoy utilizando bastante y es algo que he metido, de hecho lo habréis visto en algún vídeo del canal que ya estoy metiendo en las reviews de los dispositivos, que estoy utilizando en todos los tutoriales que estoy empezando a hacer, donde tiene sentido medir calor y medir comportamiento. Y sobre todo, pues ahí os lo dejo. Me encanta probar cacharreo nuevo y sobre todo cosas como estas en las que aprendo un montón. ¿Qué os parece? No olvidéis darle un like al vídeo si os ha gustado y si sois nuevos por aquí, suscribiros y darle a la campanita. Muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.